tal Ignacio Gogo, mejor dicho, Sí, conocido, más conocido. más conocido por todo Casares. Gogo, vos naciste acá en Casares, ¿no? Yo nací en Carlos Casares, para ser más justo, en la calle La Madrid, al 70 y algo, es donde actualmente se encuentra la casa de familia de Iriarte, o la vidriería del Vasco. Ahí era la maternidad de la señora La Magna. Ahí Ajá, nací, ajá, el 17 de agosto de 1937. bien. Gogo, tu familia, Subeldía, ¿de qué origen es? Bueno, mi abuelo es español, vasco de Guipúzcoa, cerca de la zona de San Sebastián, en España. Vino allá en la década del 90 del siglo XIX. Eh, mi bisabuelo, quedaron allá. Mi bisabuela era lavandera en la orilla del río en España. Era muy bajo nivel, o sea, era una familia muy humilde. Vivían algunas ovejas que tenían. La casa que actualmente se encuentra, mi hermano Tato fue varias veces a visitarla. Ha estado con los parientes nuestros, los primos que decimos que viven en San Sebastián. Ha estado allá. La casa está tal cual como vivía el abuelo cuando se vino para acá. Y él vino acá, lo mandó la abuela. Calculo que debe haber sido muy triste para la madre, para mi abuela, sea de mandarlo solo el hijo acá. Sabía que no lo iba a ver nunca más, venía a América. Claro. Y él vino directamente acá a unos parientes y se quedó, vino a la estancia de Maya, que era donde ahora se encuentra San Esteban. En ese momento era el Fortín Barreras. Y ahí vino a vivir mi abuelo, trabajaba de peón ahí, donde estaba la tía, que era la fundadora de Casares, junto con, Con Antonio. con Antonio Maya. Ella sube el día, vivían ahí. Y donde mi abuelo, trabajando ahí, conoció a mi abuela. Ajá. Se hizo novio. Mi abuela trabajaba de quehacer doméstico de el almacén que no recuerdo si no dije el nombre, Olivan, Olivan. que es donde está la casa actual de Cáritas, donde supo estar con el colegio de hermanas. Le vamos a decir a la gente, viene a ser Avenida San Martín y Y Belgrano. Belgrano, Exacto. esta esquina frente donde están los hilos ahora de Grupo Copate, que es la Drogocopate. estación del ferrocarril. En aquel tiempo no Ujú. existía nada de eso. Ahí era un almacén que había en esa Un época. almacén de ramos generales, que Ujú. fue que era lo único que había en Casar en ese momento, porque era muy chico, Frente a la estación. frente a la estación. Ujú. Y después, bueno, después se encontró más adelante, después se vino donde estuvo el Club Atlético ahora, donde está al lado del Club Atlético, que estuvo un almacén, un hotel, que es el Hotel La Cancha, Ajá. que era de la familia Gómez, padre del doctor Gómez, de Basilio Gómez. Basilio. Exacto, ahí nace mi abuela, de ahí nací yo. Y mi papá se crió, iba a la escuela, estuvo con Ambrosio Maya, en la casa de Maya, que existe actualmente, que están ocupadas por Las hermanas, claro, de la congregación de Virgen de los Dolores. Exactamente, ahí está. Ujú. Ahí, ese fue mis inicios. O sea, vos conocías el barrio ese, o sea, naciste en ese barrio cuando Sí, se no, yo fueron a no sé, vivir ahí. sí, porque yo vivía en la calle, la calle Compo del Abuelo, está en la calle Maipú, al 80, Ujú. que está a la vuelta. Ahí estaba, y yo me crié todo ese barrio, en Plaza Atlético, todo el barrio ese, y en ese barrio era judío porque eran todos. La colectividad estaba Estaba ahí. la colectividad, estaba toda ahí, así que tenía tratos con toda la colectividad israelita. Yo Ah, decía sí. ahí, como estaba yo, estaba a la vuelta, vivía el otro que era amigo mío, Néstor Rodríguez y el Babi, estábamos siempre juntos, estamos en el barrio ese. Bueno, por decir, nombrar algunos, son muchos más. Y Sí, bueno, sí. de ahí empezó todo, ya cuando ya era más grande. Cuando más chico, yo vivía en el campo, donde vivían mis padres, teníamos el campo y vivíamos en el campo, donde está actualmente Camino a Cadret. Está.
Gogo, la escuela, o sea, ¿te fuiste, vivieron en el campo o la escuela la hiciste Primero acá? vivimos en el campo, porque mis abuelos vivían ahí, en la Ujú. casa esa, hasta que falleció el abuelo en el año 44, mi abuelo José. Y yo empecé a, ¿cómo decir?, a la escuela número 1. Aprendí a leer y escribir con la señora Simonetti, que era señora Cerdá, madre, que fue maestra. Vivía frente a la casa Veraza, que está ahora la casa grande Veraza, en la calle Soler. Claro, Así que ahí del barrio, ahí aprendí a leer y escribir y después ahí iba a la escuela número 1. bien, bien. Gogo, amigos, compañeros ahí en la escuela, ¿recordás alguno? Sí, estaba, ¿cómo es? Estaba Antonio Manino, estuvo Ramallo, que era, fue policía, famoso Ramallo. Ajá, El Vasco Yarzaba, que no están más acá. Y después de las que más recuerdo son las chicas, una es mi pareja ahora, Silvia Ferrante, ah, Susi, Susi. y Zulma Lugano, que eran juntas, siempre estamos, era ¿cómo es? El equipo que más estaba, Roberto Echeverri, que después también fue periodista o locutor de radio, Sí. y bueno, me acuerdo, sí, había muchos más, ¿no?, que vivíamos ahí en el barrio. Después en el barrio, lógicamente, estaban los hermanos Villanueva, uno que fue médico, el otro era el popular Boris Villanueva, Ujú. los muchachos Gómez, que eran futbolistas, Michel, Horacio, el negro Michel, Piche, los padres que vivían ahí también en la calle Maipú, En la Maipú. y todos atléticos, estamos todos en el barrio. Los Gracianos, que uno de ellos, Roberto, que fue policía Policía. jubilado, Ujú. también jugaba en Atlético y era todo el barrio también ahí. Tuvo un tiempo, estuvo Tito del Río, Cuqui del Río, también vivieron ahí. Una barra bastante grande, vimos ahí. Bien. Y ahí también, bueno, después, más adelante voy a contar, un taller de Fornola y Simenato, donde enseñó uno de los fortes primeros de Casares de Carrera, se hizo ahí en la ¿Y esquina del año 46. dónde estaba ubicado el taller? Eh, Donde estuvo el Expreso del Oeste, actualmente está en el mismo edificio y todo, en el mismo galpón. En la esquina está la casa de Pérez, Ajá. al lado, media cuadra al lado está un galpón de ladrillo, que Sí. enfrente está Ahí, tal cual, ahí ahí, armaron el Forte. Ahí se ajá. armó el Forte año 46, 47, 46, Fo- 47. Fornola puede ser, Enrique Fornola. Enrique, Enrique. que corría una vuelta con un traje, ¿puede ser? ¿O no Sí, ese? sí, sí, corría de traje, el príncipe Piro le decía. Ay, Y sí, es sí, una anécdota linda porque armaron el auto Fornola, digamos, hasta los chicos te imaginaban un auto de carrera. Año 46, después de la guerra no había nada, un auto de carrera te lo habían visto una figurita. claro. Y armaron el auto y usted no sabía manejar. Y teníamos carrera el domingo en el circuito se había hecho en el Aeroclub, te voy a contar después también. Y mi tío tenía un rugby, del año 22, 23. Y entonces estábamos siempre en el taller de Díaz Sánchez en la esquina, y Fornola también trabajó ahí de chapista, muy buen chapista. Y bueno, entonces lo llevó un día a enseñarle a manejar, porque no sabía. Iban a Ah, correr el domingo, iban a correr en Forte, no tenía, 2 días antes. no tenía instrucciones de manejo, y aparte el Forte se maneja distinto. Bueno, ese fue uno de los comienzos, te conté una anécdota chicotita de eso nada más. ¿Es el mismo Fornola que después fue cerrajero? ¿O no? Hermano, 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 hermano hermano, del hermano. Fue cerrajero. socio de Enrique Simenato, eran los dos que estaban. Ajá, Este, Muy buen chapista, buenísimo, ¿viste? Corrió muy bueno en Forte, tuvo también cuando era más, pero se había preparado, ganó alguna carrera, también andaba muy bien, ¿viste? Después ya cuando había aprendido todo, ¿viste? claro. Bueno, eso fue ahí mis inicios, y también estando ahí, ese año 46 y 47, yo tenía una bicicletita chiquita que me lo mi papá, le había comprado vieja porque no teníamos plata en el campo, le habían armado, y con ella me iba al aeroclub, de la escuela y me escapaba al aeroclub. Mi abuela me tenía muy cerca, ¿viste? Me escapaba al aeroclub. En aeroclub no era aeroclub, se llamaba la aviación, La porque no había aviación. galpón, todavía no había nada. Después se hizo el galpón. Y hacia la aviación, los aviones estaban atados con una soga al aire libre. Estaba el primer Piper J3, que 0 kilómetros trajo Gregorio Córdoba, que también tiene su historia dentro del automovilismo, Gregorio Córdoba, y después estábamos Luz Combes, que fue de don Álvaro Tomás, el Ujú. cual siempre volaba de paquete yo con el chiquito, con ese avión.
Y después, posteriormente, también trajo el Dr. Speed, trajo otros Comet también. Y eso estaban todo al aire libre. Todo al aire libre, hasta que se hizo el hangar. Ya por el año 45, 45 se armó el hangar, ¿viste? El hangar de madera, que después se llevó el ciclón en el 46. Ujú. Y de ahí también quiero contar otra anécdota. Estaba un avión que volaba, ese hombre que fue fundador también del Aeroclub, pero se fundó en el año 50, que era Green, era Green, el mayordomo de la estancia de La Corona. Había sido piloto de la guerra y tenía un Orecrin, que tal tengo fotos ahí para presentar como historia del Aeroclub. Era un avión de ala baja, que con ese hacía acrobacia. Fue el primer avión de acrobacia en Casares, Ah, mira, año 46. mira Con vos. ese avión hacía acrobacia, un avión verde, me acuerdo. Y ahí se hizo el galpón, después el ciclón se lo llevó, ¿viste? Y ahí pararon ¿cómo es? El hangar que está ahora del Aeroclub. Cuando estaba el hangar de madera, ahí se había hecho el circuito que era cuadrado en el Aeroclub, Ujú, donde se corrió la carrera de Forté, que claro. fuimos a ver a inaugurar, pues no se viene a cubrir la carrera. Y en ese momento, en el Aeroclub tenía una calle atrás, que iba a lo de Menassi, y esa calle servía de tribuna. Todos los coches ahí, para los coches de carrera, el circuito era cuadrado. Sí, sí, sí. Y ahí me acuerdo que fue el debut de Fornola. Y En ese circuito. sí, andaba muy bien y se le salió una rueda, ¿viste? Y la rueda pegó contra el galpón del Aeroclub del hangar, ¿viste? Me acuerdo. Pero andaba muy bien, había debutado. El circuito era solamente para ese tipo de vehículos, después no había más nada. No, fuerte. Más adelante, allá por el año 50 y pico, seguía asistiendo el circuito. Ya la calle se había cerrado, pues la municipalidad, Ujú. no sé si compró, anuló esa calle, que ahora está incluida dentro del predio del Aeroclub. Y ahí debuté yo en moto, con las motos Puma en el año 56, 57, pues con la Puma ahí corrimos. Volviendo al Aeroclub, ¿vos Sí, también fuiste parte o sea, piloto? ¿Vos volabas? sí, yo me recibí en el año 72, pero estuve volando, andaba de paquete, vivía ahí adentro, ¿no? ¿Viste? Por eso conozco todos los modelos de aviones que había y todo, ¿viste? Y fui integrante de la comisión muchos años también del Aeroclub, y después, cuando tuve la compañía de fumigación, tenía todos los aviones míos, que eran 6 o 7, tenía ahí, tenía todo dentro del Aeroclub lleno. El Aeroclub tenía un solo avión, era el Zulu Fototango, que era un boyero, que Ajá. es el avión que tenía el Aeroclub, el avión escuela que había, allá por el año 50, 57, 58, era un avión que teníamos, lo único que había. ¿Qué nombres de integrantes del Aeroclub me podés nombrar, por ejemplo? Y de aquel tiempo estaba Ignacio García, Gregorio Córdoba, Leoncio Fernández, este, tuvo Cacho Alice también, no me acuerdo más, bueno, Green, que era de La Corona, que era el alma mater, porque era el piloto número uno que había, ¿viste? De acrobacia y De acrobacia, claro. piloto de la guerra. Después, que falleció, se mató en un accidente, Eduardo García, que tenía unos combes, se mató acá en Martínez de Martínez de Dios. Y no me acuerdo qué otra. Había varios. Leoncio Fernández tenía un Hercupé, el finado Tomás Cuesta, el gordo Cuesta tenía otro, García tenía otro de mecánico, tenía más de mecánico, Ignacio García. Y Que arreglaba después bien. tuvo el taller enfrente de la Ruta 5, viene a ser, Claro, después cuando hubo una desaveniencia entre Córdoba y García, que hubo unas peleas muy grandes de aquella época, se separaron ahí, entonces García se fue allá y puso ese campo, alquiló ahí a Foglia, y como es, como es el Aeroclub con Córdoba, siguió donde está ahora el Aeroclub. ¿dónde está? Ahí Está bien. está, sí. Ese fue los inicios del Aeroclub, ¿viste? Gogo, había un aviador que había partido de la zona de Buenos Aires y una de las paradas la hizo acá en Casares. ¿Vos tenés algún registro de eso que haya vivido o te hayan contado? Sí, Un- me contaron, pero no tengo recuerdos exactos para poder contarte de eso, ¿viste? Ujú, Eso no. Lo que yo te puedo contar, que yo estaba en la comisión del Aeroclub, la década del 50, había sido cuando el teniente Olesa vino a hacer el primer vuelo a la base Marambio, y vino acá con
uno de los aviones pintado color naranja por asunto de la nieve, y exhibió en donde es hoy Casa Marque, que estaba la agencia Chevrolet de Pacheco, donde había estado la iglesia antigua que se demolió y Pacheco hizo la agencia. Ahí se exhibió todos los trajes de que llevaban a Marambio, porque Ajá. venían todos los militares y todo que fueron a Marambio. Por eso la escala fue de Buenos Aires a Casares, que le hizo en el DC-3, que vino acá, que era en la base de Morón, esta exhibición, el DC-3 que fue a Marambio, que se vino a Casares con el intendente Olesa, y de acá partieron en vuelo a Río Gallegos, después de ahí creo cruzaron a Marambio. Fue el primer vuelo y me salió de acá de Casares con todos los equipos que se van arriba para Marambio. Eso fue la década de 50, que era era del 50, cerca del 50 más o menos, para darte, pues ya estaba la agencia de Pacheco, así que por eso me baso en eso, ¿viste? Eso fue Fue una novedad para Casares también eso. Sí, totalmente. Sí, en el tiempo de Casares éramos en aeródromo, ¿viste? O sea, el cultivar la aeronáutica era muy grande, porque te cuento, cuando era el primer hangar de madera, antes que se llevara el viento, un domingo a la tarde, como yo tenía poco que hacer, tenía 7, 8 años, 10, andaba siempre colado por todos lados, hubo 33 aviones que venían gente de todos los vecinos acá, de los campos de campo, tenían avión, Ajá. a tomar mate, es una mateada. 33 aviones venían a Casares. Una Y en locura. ese muestran todos los kilómetros, porque mate, Claro. año 47, 48, los Luscombe, los Piper, el Stinson, no eran todos 0 kilómetros, no, les recuperan, todos nuevos, no había. Entonces, era muy lindo. Por eso Casares la aeronáutica fue uno de los puntos principales acá de la zona, ¿viste? Como fue el automovilismo lo mismo, ¿viste? Cosa que está poco, ¿cómo te puedo decir? Contado, ¿viste? Que toda esta historia de Casares, porque nadie la sabe, nadie las cuenta, y son cosas históricas de un pueblo, vale decir que es la historia nuestra de Carlos Casares, que pienso que muchos tienen que conocerla, ¿viste? Y menos los jóvenes que no vivieron, ¿viste? Que nosotros, que los más viejos, tuvimos suerte de estar, ¿viste? Ahí, de vivirla. De Te digo que participar. fue una cosa hermosa, fue toda Claro. esa época, ¿viste? Cuando teníamos el tren también, tenían 4 o 5 trenes por día de pasajeros, más todos los pasajeros, el movimiento era grande. Claro. La ruta 5 no existía, ¿viste? Era todo ruta de tierra, todos camiones. Me acuerdo que los hermanos Parera te dan 2 camiones de transporte, iban por camino de tierra. Te imaginabas buscar a Buenos Aires lo que era. Cuando venían no sabían cómo eran los camiones, ¿viste? Claro. Entonces, unos Ford 46, 47, eran Studebaker, tenían, ¿viste? Todo tierra era. Fue a fondo cuando se hizo también, que creo que fue el gobierno municipal de Pascual Rampi, el padre del Gordo, que se hizo el afirmado de Casares a Arias. Pues esa ruta es una ruta municipal, digamos, porque no existía en ninguna parte, y la estación de Arias era receptora de toda la mercadería que venía de Buenos Aires, por medio acá de la Cámara de Comercio, que ahora Cámara de Comercio, en aquel tiempo no tenía otro nombre, y toda la mercadería venía ahí. Entonces había un camión que era de un señor Galotti, un Studebaker, me acuerdo, venía 46, color rojo. Iba todos los días, hacía 3 o 4 viajes a la mañana, o tanto a la tarde, para traer la mercadería que venía por ella para todos los almacenes de Casares. Trabaja muchísimo, por eso es que está esa ruta, que está abandonada ahora y tener que ir a arreglarse, porque es una ruta, es propia de nuestro partido, propia de Casares, y si en su momento fue una ruta histórica para el comercio de Carlos Casares. O sea, como tantas cosas a veces olvidadas que existen, que no, Claro. por uno por otro no se pueden hacer, y hay que arreglarlo. Yo pienso que pues, eso es histórico para nosotros, ¿viste? Exacto. Gogo, hablando un poco también del automovilismo, Sí. vos tenés muchas historias, ¿no es cierto?, de los comienzos de la participación automovilística aquí en Carlos Casares. A ver, ¿qué me podés contar un poco? A ver. Sí, no sé, te conté cuando se realizó la primera carrera de Carlos Casares. ¿Año? Debe haber sido año 22, 23, 1922, 1923, que acá hubo un foro en Carlos Casares que fue histórico en la República Argentina, que se llamaba La de Espada, que ese foro era de Samuel Dorrego,
que lo utilizó, lo había hecho preparado un poco, estaba el motor, eran los coches último modelo, porque un Fortera en ese tiempo era nuevo. Bueno. Cuando se hizo, lo corrió en las playas de Mar de Ajó el kilómetro lanzado. Hizo el récord sudamericano el kilómetro lanzado ese Forte. Que ese Ford después lo compró la familia Maya y lo atendía este mecánico Elías Sánchez. Elías Sánchez, ¿dónde tenía el taller? Elías Sánchez tenía el taller haciendo cruz con lo que es Club Atlético ahora. Hoy. Sí, hoy, exacto. Hay una esquina, que está, el edificio es el mismo. Ahí tenía el taller y ahí se preparó el auto este. Y lo cuento porque mi padre fue acompañante en esa carrera de Casares de Elías Sánchez, que se corrió en un circuito que era un cuadrilátero, que se unía, porque lo organizó el Club Atlético. El Club Atlético en ese tiempo tenía la sede en la esquina de la calle Avenida 9 de Julio y Maipú, donde supo estar después la casa Billy. Ahora Billy Hester. Exacto, Billy Hester. Actualmente creo que está unos nietos de Billy que tienen negocio ahí, pero en la esquina, ahí está el Club Atlético antes que se cambiara a la sede nueva donde está ahora. Y esa carrera también se corrió acá, vinieron corredores de afuera, había como 7, 8 corredores de afuera, unos ingleses, me acuerdo, estaban las fotos en algún lado y ahí no he escrito también, que no los recuerdo en este momento. Se largaba la carrera donde está el Paso Nivel, actualmente el Sarmiento, sí. Ahora en el acceso, creo que en la calle Julio Ferramos, de Calcerán. Claro. Y esa calle de tierra se iba por la calle siguiendo la vía hasta Santo Tomás. De Santo Tomás se doblaba a la de izquierda. Costeando la vía iba todo. Exacto, por ahí se la vía, no había otra calle. No había otra. En la ruta 5, la vieja, ¿va? Se doblaba a la izquierda hasta la calle de Maya, que venía por la estancia de Maya. Que la estancia de Maya, la calle, es la que termina en los silos que está ahora el parque industrial. Esa calle que ahora es acceso, ¿viste? Acceso sí. Speed, pero esa calle sigue y cruza la ruta 5, que la ruta 5 ni existía. Esa acaba de ir directo hasta Santo Tomás, hasta el campo de las estancias de Maya. Por ahí venía de ruta, de ahí daba la vuelta en la carrera. Ahí corrió es el auto de Sánchez, corrió, que era la de Maya, que era el auto de Maya, que había sido de Samuel Dorrego, histórico coche en Argentina. Y también participó, que yo recuerdo los cuentos, los hermanos Di Napoli, que era acá de Casares. Tiene un taller en la calle Sarmiento actualmente, cerca de donde fue el almacén El Pirincho. Bueno, vos te digo el Pirincho, vos lo conocés porque nos fuimos del mismo barrio, ¿viste? Claro. Te conocés. Y eso también participando de esa carrera. Fue esa carrera hecha acá. Después hubo actuaciones, pasaron acá un gran premio, unas 1000 millas. Lo primero fue un gran premio, el Gran Premio del año 37, que es el primer gran premio que dio el inicio al turismo de carretera actual. Uh-huh. Fue la primera carrera porque la organizó el Avellaneda Automóvil Club como 1000 millas, donde se exigió que todos los coches tenían que tener techo metálico. O sea, le siguieron las cupecitas, como la corrida yo, la que andábamos nosotros. Exacto. Las cupecitas. Esa carrera era en Buenos Aires, Bahía Blanca, casi toda la tierra. Después de Bahía Blanca vino a Trenquelauque. Pasamos acá, Pegojó, Casares, 9 de julio, y después tomaban Quirós Saladillo y terminaba la carrera, terminaba en Bernal, que era ¿cómo es? La vuelta de las 1000 millas, no sé, unos 1600 kilómetros de carrera en un día. Claro. Esa carrera la ganó Eduardo Pedrazzini. Ese fue que acá la carrera venía y pasaba. Venía por la calle de tierra, pasaba detrás de la estación, que era la única calle que había, y doblaba donde está la terminal de micro hacia la SS, frente a la Martín, que era la RT que estaba en la esquina, y tomaban la calle directa, cruzando la vía, para la Dorita, y para 9 de julio, y por ahí pasaba el Gran Premio. Ese fue el año 37, que yo no lo pude ver,
posiblemente lo has escuchado, porque yo ese momento tenía 4 meses y me llevaron envuelto mi papá Claro. y mi madre fue la carrera, así que haber escuchado el ruido, Sí, sí. esa fue la primera carrera, viste, de turismo carretera. Después, Bueno, pero también queremos decir que, o sea, tenés una gran colección histórica sí, acá, en lo que son sí, revistas y, bueno, en material, todo, hasta el año todo, 37 hasta el 47, está toda la historia del turismo carretera completa, del turismo carretera. También tenés automovilismo, tenés fútbol, tenés de todos los deportes, ¿no? Porque la sí, única sí, sí. revista que había en aquel tiempo era gráfico. No había otra, o sea, están todos acá. Creo que valía algo. Y esa fue la primera carrera, que después pasaron muchas carreras más de turismo carretera. La que también pasó, que pasó por el centro de Casares, que los coches venían a velocidad, para la 9 de julio era velocidad libre. Sí, sí, sí. Se venía, fue la vuelta de Coronel Pringles, que fue la segunda carrera después de la Segunda Guerra Mundial, porque la primera carrera fue la que ganó Fangio en la Vuelta a Cerrar la Ventana, en el año 47. Esa fue la primera carrera después de la posguerra, fue la primera. Después siguió ¿cómo es? La vuelta de mi coronel Pringles, que pasó por acá, fue en 2 etapas, sábado y domingo. En esa debutó Miguel y Raúl Carioli con un Dodge y un Plymouth 2 puertas, que entró 15º, fue para nosotros, fue un triunfo Un Casares. triunfo. 15º. 15º, sí, eran Claro. 60, 70 autos corrieron más, que eran muchísimos que había. Hay alguna foto que tenemos nosotros que nos han cedido, me parece que me la cedió el recordado Pochi Barrera, Ajá, Pochi. Pochi. Eh, sí, y vienen pasando por la tienda la favorita, viene a ser. Por la, Exacto, ¿eh? sí, la avenida La 9 de avenida 9 de julio. Julio. Esa calle, te encuentro una anécdota, fue terminada, seguía derecho y hacía tope en T, al fondo, pasando el Aeroclub, con el campo de Olano, y ahí se doblaba a la izquierda, se pasaba el Pozo Nivel y se doblaba de vuelta a la derecha para Peguajó. Y ahí, como chico entrometido, yo que estaba en la banquina del lado derecho, abajo una zanja grande, mi padre estaba ahí en el Pozo Nivel, había gente mirando la carrera, me acuerdo, el primer coche fue el de Fangio, que venía con él. Porque Benedito Campos venía ganando la carrera con un Ford y acá en la curva del Lobre, curva de la Dorita, a la frente de la estación, volcó, siguió de largo. No pasó nada por el auto, que ha hecho pedazo el auto, ¿viste? Y Frangio no vio que se había volcado y siguió, ¿viste? Dándole porque no sabía que vino adelante, pero no lo había visto, había volcado. Y hasta atrás de Fangio venía Juan Gruat, que era un piloto muy bueno de Coronel Pringles, que en ese momento Fangio le había pasado, un rato antes le había pasado Fangio a Gruat y venía adelante Gruat. Y Gruat venía atrás, ¿para qué te voy a contar? Y entonces, cuando pasa Fangio, la curva esa que te va abajo, a mí me da por gritarle chueco. Lo veo tan clarito en este momento como si estuviera viendo y Fangio saca la mano y me saluda con la mano derecha, ¿viste? Pues el volante está del lado derecho, los coches tienen de este lado el volante. Y para Pegojó. Ese fue lo que vi ahí. Y después venía Gruata atrás, que casi rebotó en el paredón de tierra, ¿viste? Porque venía que se llevaba un viento, ¿viste? Y ahí fue donde pasó Carioli, Miguel, con el número 64, tiene el coche, me parece, con Raúl, está un carrerón muy bueno. Y yo, como era fanático de Oscar Gale pasó más atrás porque Bolívar rompió una punta de eje, Oscar, antes de llegar a Bolívar, y un hombre de campo desarmaron el auto, le sacaron la punta de eje, un Ford 39, y se la pusieron al auto de Oscar. Pues Oscar pasó para atrás y me acuerdo que saludaba y tenía la mano con el guante y la mano de la izquierda llena de grasa hasta el hombro, tenía todo porque había estado trabajando en el auto. Y esas fueron las carreras de turismo carretera. Y en esa misma, creo que Juan Calve, también uno de los debutantes, rompió un pistón que lo cambió en la agencia Ford, que fue de Lino Lecuna, ahí donde ahora tiene el depósito Gemelli. Y fíjate que en la parte calle Moreno, digamos. Calle Moreno, que arriba de la cosa hay una V8, un V y una 8. Sí. Eso fue cuando salió el Ford V8 en el 32, Lecuna era gente. Hizo ese galpón ahí que era de Lino Lecuna, la agencia Atlético de Lecuna, eso, ¿viste? Y donde está el galpón del taller. Ahí trabajaba, puede ser también Córdoba. Claro, de ahí Corbán, de ahí. Después te cuento el auto. Claro, Eso fue
te cuento lo de la carrera de Pringle, Sí, ¿viste? sí, Después que te cuento lo de Casares, va a entrar también te cuento lo de esa parte, ¿viste? sí, sí. Esas fueron las carreras, después pasaron varios grandes premios por acá, pasaron por Casares mucho, cuando iban por la tierra, cuando el asfalto llegaba hasta Casares nada más, que ahí pasó un gran premio, ganó Ciani, creo que fue el 57, no me acuerdo, que sé que mi hermano lo tuvo con Marco allá en Venado Tuerto, y fue a cenar 2 o 3 veces, reclamó también tanto a Ciani, y discutía con la ruta que estaba falta y que no era falta, y decía, yo te digo que sí, dice, porque te notaba la ruta, fue a buscar Marco Ciani allá en Venado Tuerto, y que estaba con mi hermano, por eso también charlaba el tema ese, viste, de la cosa. Este, con respecto al automovilismo en Casares, el primer Forte que vi, que le llamaban el huevo, que era el que tenía Córdoba, que había sido de Lino Lecuna, el dueño de la agencia Ford. Era un Forte muy lindo, tenía el huevo, pues le decían la cola redonda, muy bien, prolijísimo, un Forte muy lindo, que corría Córdoba, que había sido de Lecuna, por eso que tenía puesto allá arriba la B. En ese tiempo ya estaba la agencia Ford ahí, pero era de Tolosa. De Juan Tolosa era la forma. Ajá. La firma de Tolosa. Cuando Juan Galvez, nosotros vinimos a ver la carrera allá, que te había dicho en el paso nivel del Aerocruz, estaba Juan Galvez cambiando los Ahí en pistones ahí, y nosotros entramos ahí, nos bajamos con mi mamá y mi papá y otra gente que había, y estaba Juan trabajando dentro con el hermano, con Roberto. Sí, Estaban todos llenos del sí. mameluco blanco, lleno de aceite, estaban ahí y cambiaron el pistón. Yo no es que me acuerdo que subió Juan y el otro puso el auto en marcha y le pegó la marcha atrás hasta donde ese tiempo estábamos trabajando haciendo la casa Folch, marcha atrás. Pasó todo, había un sauce viejo que hace poco sacaron la planta de sauce contra la pared del Atlético. No nos pisó, no sé, marcha atrás, digo, fue una exhalación. ¡Sac! Así allá. Salió, llegó hasta Pegojó y rompió todo el motor ahí quedó en Pegojó. Que mi hermano le contó al hijo de Juan, a Juancito, le contó, Tato le fue, y le contó el otro día, estuvo con él reunido ahí como es en Tino, tiene las lanchas, que venden lanchas. Lo del padre, eso no lo sabía, que había el padre acá, había eso acá, y como no había pasado ahí atrás. Y se lo contó todo el otro día, mi hermano, a los hijos de Juan Galvez, para tener una historia. Una historia. Esa fue una de esas carreras que pasó por acá y estuvimos cerca. Sí, después, al otro día trajeron, estaba el coche de Campos, de Benito Campos, y trajeron el coche de Tuli, que era un seudónimo que volcó con Juan José Paz, una Coupe Ford 41, Bordón muy bonita, que también había volcado, también estaba en depósito acá. Había un tercer coche que no sé de quién era, también estaba depositado en la agencia Ford de Casares. Eso fue una anécdota de la vuelta de Pringles. Bueno, después vino la noche, se fue un domingo, un martes a la noche, que había llovido mucho. Fuimos a esperar todos a Carioli, que venía por la calle de tierra, que venía de Bolívar a Casares, barro hasta coche, La cabeza. era un ladrillo el auto. Y me acuerdo que todo Casares estaba donde estaba la entrada al parque industrial, frente a la planta de Silo, ahí en la calle esa que venía de ruta, que venía de Bolívar. Estaba todo Casares ahí esperándolo a Carioli. ¿Quién era el acompañante? Raúl, Ah, los dos hermanos corrían. Que fue, que fue para ellos, siempre lo contaban, porque Carlos no era partidario que corrieran, ¿viste? Si bien estaban todos en la agencia, todos socios, ¿viste? claro. Y fue una emoción muy grande, dice que tuvo Miguel y Raúl, porque al momento de largar la carrera en Pringles, el que le bajó la bandera fue el pobre Carlos. Mirá. No había dicho nada, se apareció allá y él le bajó la bandera, por eso es otra cosa de que acá no se cuenta, ¿viste? Fue Carlos Carioli, el hermano, fue que se quedaron ellos, no sabía qué le pasaba cuando fue a largar, el hermano le baja la bandera. Lo que menos esperaron, ¿viste? Claro. Fue una parte muy emotiva, ¿viste? Esa parte, ¿viste? Bueno, y después ya siguieron el automovilismo. De Casares tenemos carretera, después si lo querés seguir, lo sigo con otra gente de acá para seguir con Sí. los Forte cuando empezó Casares acá en el automovilismo. Estaba contando del coche de Gregorio Córdoba, que había sido ¿cómo es? Del dueño de la agencia Ford de Lecuna,
Y después el primer auto ese fue uno. El primer auto que vi yo, Forte hecho acá, fue el de Tim Maceira. Que nosotros, me acuerdo que con mi papá veníamos del campo, éramos chicos, ¿viste? Y estaba Tim sacando el auto del taller que Del tiene taller. ahora. Y me llamó la atención porque tenía el volante vertical. Que eran los coches que tenían vertical en los autos Unión que corrían antes de la guerra, auto Unión de Fórmula 1, digamos. Ajá. Tenían el volante así. Me llamó la atención, era un Forte negro, el de Tim Maceira. Después, otro coche que tuve en Casares fue el de Humberto Paparelli, para los chicos. Ese es un Forte que me acuerdo que era color blanco. Bueno, me olvidé los colores, ¿viste? Cómo Sí. eran. El otro que estaba era el de Fornola, que fue medio azulcito, lo habían pintado, pero con la pintura que tenían en el taller, porque no había otra cosa, ¿viste? Lo que sobraba. No, lo que venía, ¿viste? Después estaba Valdrés, que era Bordeaux, que empezaban, corrían los Manos Valdrés. Lo corría en ese momento, corría el negro, Rafael. Después, Pero el negro corría lo que eran las competencias locales antes de ir al turismo de carretera, ¿sería? sí, no, estoy hablando local ahora, Local, ¿viste? Todo local. solamente local. Ese turismo de carretera ni lo tenía ni en mente, tenía los Valdrés en ese momento. El otro que tenía otro era Cacho Alice, Horacio, padre de los chicos, tenía otro Forese de color rojo. Estaba de Carizano también en el color rojo, que empezó a correr después, Quito Carizano. Y el otro que había, Francisco Álvarez. ¿eh? Francisco Álvarez. Bueno, Álvarez estaba junto con el ¿cómo es? Con el de Gregorio Córdoba, que lo preparaban en la agencia Ford, ahí donde está ahora la B8 que hay arriba en la pared, te dije que es que ahí era la agencia Ford de Lecuna, fue en su tiempo. Ya la tenía Tolosa, Juan Tolosa era el agente Ford. Pero, por ejemplo, Álvarez tenía su propio auto y Córdoba su propio auto. Claro, y, ¿viste? Ahí venía La rivalidad la era. desigualdad, ¿viste? Estaban ahí, ¿viste? Pepe Álvarez tenía el auto ese y lo preparaba Raúl Moro, un mecánico que había venido de 9 de julio, que estaba encargado de la agencia Ford, lo tenía, Tolosa encargado de la agencia, Raúl Moro, y por eso hay una anécdota que, te la cuento yo, había una rivalidad con la Blanquita de Deró. La Blanquita de Deró, un Forte de Deró, viste que no había carrera que no corría, ganó toda. Claro. Lo preparaba Del Piccolo, un hombre de Pegojó, que era tío de los periodistas que conocés vos, tío de ellos, muy buen mecánico, que tenía una cosa distinta ese Forte a los otros. ¿Cómo es? Porque el Forte para el que no conoce, tiene otro orden de encendido. ¿Viste? Vos conocés un Forte y sentís la marcha del Forte despareja comparada con la Chevrolet. La Chevrolet 4, todo que tiene otro tipo de... Bueno, encendido como existe ahora. Y este hombre, ¿qué hizo? Le había cambiado el orden de encendido al Forte. Y vos sentías pasar el Forte porque los mataba. Y la marcha del Forte no era un Forte. ¿Viste? Y nunca se supo hasta que cuando se hizo la categoría de Forte a Forte SM preparado, ahí se determinó ¿cómo es? La razón de esa modificación. Sí, pues no la sabía nadie esa. Ahí nos enteramos todo ahí, con ese momento del griego de Pegojó que le había hecho como la Blanquita de Ero. Pero donde iba, ganaba, mataba. El piloto era el muchacho, Ovidio Ferreiro, me acuerdo que era el piloto de Dero, buenísimo, andaba, bueno, no ganaba todo. Yo recuerdo un día, varias veces ganó en Casares, porque ganaban ellos, ¿viste? Salvo una vez ganó Álvarez, pero después te cuento por qué ganó. Ganó el Forte y donde está ahora la Peca, la panadería, había una zapatería que era de Lanis. El famoso Torito Arani, que ellos ponen una zapatería. En esa esquina, y enfrente donde está el hotel, estaba el Hotel 43 de García. Frente a la plaza. Frente a la plaza. Y ahí el Forte lo habían desarmado todo el motor acá. Me acuerdo que, imagínate un Forte de rodillas chiquita, pero me parecía una arañita, lo cargaron arriba de un camión.
Y el motor lo llevaron, me acuerdo, en un cajón de esa de manzana, 2 cajones de manzana en el motor. Lo desarmaron todo. No encontraron nada. Que iban a ver que estaba el árbol de leva cambiado el ritmo del árbol de leva. Jamás se iban a dar cuenta, jamás. Y tantas veces lo desarmaron a todos lados, nunca le encontraron nada. Y acá, a Laurel le ganó una vez, en Casares ganó. Entonces, el preparador del auto de Álvarez, Raúl Muro, era el director de la prueba, el director de la carrera. Y entonces, en la última curva de la corrían digamos, de norte a sur, a la recta larga, cuando todavía te digo, en la calle, te parabas en la calle para mirar la carrera, dice, no, lo habían cerrado Álvarez, la de Blanquita, ¿cómo es? La de clasificar. ¿Viste? Sí, pero porque tenía que ganar Álvarez, Sí, entonces sí, sí. ganó Pepe. Me acuerdo que lo estoy viendo a Pepe cuando pasó frente al palco, se saltó y se hizo con las manos así. Hizo con la mano así en el auto, que iba primero y ganó la carrera. Pero ganó porque el otro. Claro. Es la única carrera que ganó acá. Y después apareció cuando venía, ya después pusieron, el que venía a correr siempre era Torcote Miliosi, también corría, con el Forte de la Barría. Y los otros, Galarza de Pegojó, Galarza ¿cómo es? De Bolívar, y otro, no me acuerdo, otro de Pegojó, un Forte color naranja. También, que venía a participar acá, yo me acuerdo de afuera. ¿Verdad? El 9 de julio venía Benito, el padre Benito, que después corrió Turismo Carretera, corrió con nosotros en FIA también. El padre gallego Benito, el viejo Benito, venía también, corría acá. Mirá si, ¿viste? Entonces, esas son las carreras de Forte que había acá. Y ahí fue donde se descubrió qué es lo que tenía este hombre. Era donde estaba la cosa. La viveza criolla. Pero era la viveza de él. Claro. El coche no estaba fuera del reglamento. Exacto. ¿Viste? Pero vos lo sentías marchar y era un Chevrolet 4. Claro. Pasaban Forte tras del Forte, ¿viste? Nada que ver. ¿Viste? Pero la idea, ¿viste? De este hombre fue muy buena esa vez. Y bueno, ahí fue los Forte, después ya fue aumentando todo y ya se fue llegando ya al turismo de carretera. Fue cuando empezó Miguel el año 50, el Sí, 50. Te voy a hacer una pregunta, Gogo. Sí. Acá las concesionarias Forte, ¿quién era la Ford, perdón? Sí. ¿Quiénes tenía esa para vender autos 0 kilómetros? Y tenía, bueno, Juan Tolosa, que era la Ford. Sí. Donde yo me acuerdo el primer camión que vino no tenía cabina, chasis largo, el 46, que se lo quedó hasta no hace mucho tiempo, tuvo Álvarez, José, Pepe Álvarez tenía para llevar par de pasto. Bueno, con ese camión sabían llevar el auto también, ahí arriba, ¿puede ser? A lo mejor no me acuerdo, viste, sí, el camión. Porque hay fotos. Y después, como ese, y el primer Ford 46, que vino a Casares, lo compró los hermanos Veraza, Pedro y Pepe, compraron el primer Ford negro que vino, Ford 46, no me acuerdo. Y después otra concesionaria, no sé. Después estaba Pacheco, con Chevrolet. Los hermanos Pacheco, como que estaba acá, el otro hermano que falleció, el mayor, tiene una concesionaria donde está ahora Morey, el puesto Morey. La Madrid. En la Madrid, ahí estaba la concesionaria. La primera agencia Chevrolet fue donde, ¿cómo es? Que acá a la vuelta, donde están, frente al materno de este lado, donde hay una que venden cosas de un kiosco, sí, en la Dorrego viene a ser. La Dorrego, sí, que el techo está al frente, está exactamente igual como que era. Fue lo de Agradi. Exacto, ahí está. Donde era. Ahí está, eso Agradi. Ahí fue la primera concesionaria de Pacheco, estuvo ahí. Ajá. Porque hay fotos en las revistas, tiene mi papá, tiene mi hermano guardado por ahí. Y entonces después se trasladó ahí. A la calle de la Madrid. En la calle de la Madrid tenía un terreno grande, que yo me acuerdo de eso porque yo trabajaba en la casa Tomás y en el año 57 fui a retirar un camión Chevrolet nuevo. Lo mismo que la Chevrolet 60, también la saqué de ahí, fui a buscar yo ahí. Pues don Álvaro mandaba a mí a buscar las cosas. La sacaba de ahí, que yo ya trabajaba en la casa Tomás, ¿viste? Y ahí tuve el Chevrolet esa. Y después, el viejo, don Antonio Márquez, el padre de Tonito, del Coso, vendían los Studebaker, agencia Studebaker tenían. Studebaker. Y Carioli después cuando salió
como es Ica, ahí empezó a vender los jeeps. Porque Carioli era gente, Massey Harris, de cosechadora, de tractores, los tractores Ferguson, Todo agrícola. sí, todo agrícola, tenía un taller muy grande, en la herrería, digamos, en la Sí, sí, esquina. sí. Ahí estaba en la esquina donde prepararon la primera coupé Chevrolet blanca, que es la que tienen allá, está en exposición, que hay que traerla para acá, ya tiene... ¿En dónde está Gogo? Está en la ¿Museo de la exposición Plata? ¿eh? ¿En dónde? ¿En La Plata? Claro, ahí en el museo, el que En el museo que tiene tiene, sí. de turismo carretera. Ujú. Ahí, esa la coupé. Que yo me acuerdo, tan clarito que nosotros íbamos a la escuela con mi hermano, íbamos al sexto grado. Yo iba en sexto, mi hermano iba más atrás. Veníamos por tu casa, veníamos por esa calle, y llegamos una mañana, hacía un frío en el mes de junio. Digamos así, una coupé blanca de carrera. ¿Quién es esta coupé blanca de carrera acá? De Carioli era. Fue cuando debutó en La Pampa, en el 50, de ahí, que entró en sexto, séptimo, entró en La Pampa. Esa fue la primera vez que la vi, la coupé blanca y de carrera. Y a raíz se me acuerdo una cosa, más atrás, antes de correrse la vuelta de Pringles, yo no conocía lo que no tenemos carretera. Claro. Un auto no había visto nunca. Sí. Y una noche sentimos un ruido, todos los vagos que andábamos, los pibes vagos, todos ahí en la barra de la Maipú, todo ahí, en la sinagoga, andábamos todos ahí. Pasa ahí una coupé de carrera y para en el Hotel La Cancha, que estaba la cancha de la pista atlético. Ahí había un hotel, que era ese Hotel La Cancha de Gómez. Para esa coupé, una coupé de carrera. Veníamos todos corriendo porque nos acordamos recortado todo. Era la coupé Primo de Antonio Luján Faje de 9 de julio, que debutaba en la Vuelta a Pringles. Ajá. Ahí es el primer coche de carrera, coupecita que vi de carrera. ¿Y qué vino a hacer acá? Vino a La cenar, venía, vino a cenar la noche, vino a cenar. Ah, cenar en A el cenar, auto de carrera. el auto de carrera vino a cenar acá, ¿cómo es? Vino de julio a cenar acá. Claro. Sí, tiene un ruido, ¿te imaginas? ¿Un auto de carrera? ¿Dónde? Jamás viste un auto de carrera. Yo la primera vez que lo vi al lado, sí, ¿viste? Sí, sí. 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 Vos, y vos ahí ¿cuántos años tenías? ¿Eras chico? Y tendría 10, 11 años. Ajá. Y yo no vivía en la calle. Claro. En la calle, ¿viste? Como es, por eso conozco tantas cosas, ¿viste? El Hotel La Cancha también, venían también tiempo más atrás, tengo entendido que gente en carretas así, Sí, que porque atrás del Hotel La Cancha estaba toda la la caballería. caballeriza, donde tienen los Suzuki, Charreto, entraban ahí atrás. Como fue también allá en lo de, que te digo yo, de Oliván, tenía parte de atrás, también tenían todo así también, porque claro, en el tiempo no había autos para ningún lado, eran todos trenes, no había nada más. Y Tampoco camiones no había, porque me acuerdo que yo estaba en la estación y veían las chatas, cargadas de bolsa y de fardo. a descargar. Siento el ruido en las chatas, en el oído, pegan las ruedas de las radas. Ahí. No había. Después aparecieron los camiones en el año 46, 47, aparecieron los camiones, no había camiones. Claro. El único camión que andaba acá era un reo que era de Belisario Sánchez, hermano de, ¿cómo es? Del tío Beli, que era hermano de, ¿cómo es? De Elías Sánchez. Elías Sánchez. Está en la esquina, ese era un avión reo, ese, el único camioncito que andaba acá. Bueno, había que ver. Elías Sánchez también tenía ahí un despacho de combustible. Sí, metía combustible, todas esas cosas, sí, tenía un surtidor ahí. Sí. ¿Qué otros lugares había acá en Casares con despacho de combustible que vos recuerdes? Y estaba Estella, que estaba en la esquina al frente, donde está ahora la heladería Mario, la vereda enfrente. Ahí estaba el surtidor en la vereda puesto, es Estella. Después tenía acá en la Irigoyen, donde está el Bazar Julio, más allá. El Bazar Julio, que estuvo Miguel. Bazar Miguel. Estuvo Berkovich, que tenía también un surtidor ahí de Nasta. Después Arriaga tenía, donde está la estación de servicio ahora, tenía Arriaga. Y no sé si no tengo más de otro que no me acuerdo. Bellante llegó mucho después. Sí, Bellante vino después. Bellante puso, claro, porque primero antes Bellante tuvo Marqués. Claro. Fue de Marqués, fue eso. Belmar, la empresa era. No, eso fue mucho después. Ajá. El viejo Marqués Don Antonio, ¿sí? Debe haber sido año 45, 46. Había unos chalecitos, hecho un chalet que había en la esquina, ahí pusieron los surtidores. Donde está ahora el edificio de 2 pisos, grande, ahí un chalecito había.
que ahí despachaban nafta los hermanos Sigolani, Pancho y el otro que falleció. Pancho te ponía el taller, trabajaba, vendía combustible ahí. Estoy hablando del año 45, 44, 46 estaba ahí. Ahí estaba ¿cómo es? El viejo Marqués, que en aquel tiempo el combustible venía todo en tambores de 200 litros, un tambor eso, viste, grueso que hay ahora de cosas. Que usan para las estufas. Exacto, en eso los tambores que venían, y la nafta venía en lata. Lata y el aceite, por supuesto, también en lata, no había, acá no había fabricación, todo importado, ¿la viste? Yo me acuerdo de las latas de nafta. Y por ejemplo, enfrente de la plaza, lo que hoy es Cruz San Martín, ¿también era de Marqués? ¿Había un despacho de aceites? ¿Puede ser ahí? ¿Tenés idea? No. ¿No te suena eso? No, ahí había ¿O de quién era un eso? boliche, no sé. Yo llevaba, cuando repartía soda, llevaba soda ahí. ¿Repartiste soda también? Repartía soda divino, con la sodería Pérez. ¿Sodería cuál? La Pérez, la única que había en Casares. Ajá. Una Chevrolet 4, de la chatita, viste, con esa. ¿Y dónde estaba ubicada? Y está en la Sarmiento, está la casa tal cual donde vive Enrique Carponi. Ajá. ¿Viste? En la casa esa. Al lado del Círculo Médico. Exacto. Ahí tal cual está ahí. De ahí repartíamos la soda. Y ahí me acuerdo de cuando hicieron asfalto, que lo hizo el doctor, Luis Humilde, como es, García Arente. Teníamos que sacar los cajones hasta la esquina, porque cargábamos ya en la esquina y no podíamos botar en el asfalto. La falta de país, después hacían el asfalto y después le echaban tierra arriba y agua para que se fraguara, ¿viste? Y eso, por eso, ¿viste? La planta, ese asfalto más angosto. Ajá, sí. Porque tenían que hacerlo, le sacaban 1 metro a cada lado. Ah, mira. Pero le metían la profundidad, eso sí, estaba bien la Sí, profundidad. sí. Pero el ancho nunca lo midieron el ancho, Claro, ¿viste? Fíjate vos la calle que hay calles que se achican. Y pues si ves acá enfrente, que se achican las calles. Y esa porque ¿cómo es? Tenían la madera, golpeaban así, ¿viste? Fija dos tipos de cada lado, golpeaban para sentarlo, ¿viste? El cosa. Eso fue el año 54, 55 hicieron asfalto ese. Yo repartía soda en la sodería Pérez, repartía soda divino. ¿Con quién? Estaba el hijo de él, Perita no sabía manejar, yo manejaba. Y tenía un charré que andaba en Aníbal Sánchez, jugaba al fútbol en Libertad. Jugaban, repartían soda. ¿Y la carga de la soda qué tenían? ¿Alguna máquina especial? ¿O cómo Una era? máquina con un solo sifón, se llenaba Viejo Pérez, se llenaba. ¿De a un solo sifón? Que a uno se llenaba, no había otra cosa. Estaba ese, sifones de vidrio de esa época, bien. Sí, te levanté y cortaban la mano, porque tenían las manos por abajo, porque donde cortaban. Claro. Venía una vez, cuántas veces había explotado sifón ahí adentro. Yo, gracias a Dios, a mí nunca me cortó ninguno. Entonces cargamos y repartíamos soda y vino. Y me acuerdo que iba a buscar el gas para hacer la soda a Smith. ¿A dónde? A Smith, porque allá estaba un tal Verdasco que tenía una sodería allá, y traía, el gas venía en tubo de oxígeno, pero más chico. Iba allá y cuando iba a Smith, uno que venía siempre conmigo, porque estudiaba acá y no hacía nada, el viejo no lo mandaba a estudiar ni a trabajar, no hacía, era Grobo, Adolfo. Adolfo venía conmigo en la chatita afuera, en la Chevrolet venía para acá. Estaba de gusto, venía en la esquina ahí de comer, de la calle, ¿cómo es la Branco? No, ¿cuál es la que está de la iglesia para allá? Alvarado, ¿no? Sí, Alvarado. Bueno, ahora, ¿cuál es la que está? No, la Brown es que pasa adelante de la iglesia. Almirante Brown. Bueno, esa calle, ahí está, en la Brown. Esa que tiene la casa en la esquina, hay una cuadra. Sí. En la esquina. Irigoyen y Almirante Brown. Donde vive ahora la señora de Viñó, claro. La madre del chico. En esa esquina, ahí vivía Adolfo. Ajá. Ahí vivía. Por eso me dice, y bueno, volviendo un poco al automovilismo, sí. Después, que pasó toda esta parte de deporte, empezaron, bueno, las competencias de auto, de turismo carretera. Fue cuando Valdrés compró el auto de Mercedes, del que vendía vino, como en no me sé el nombre. Bueno, compró ese Ford, Valdrés. Y ahí donde los hermanos Mayofré, Luis y Isidro, compraron una coupé Chevrolet que tenía Marcilla en Junín. Una Chevrolet 37, que la armaba y la preparaba Besa, el taller que está a la Intendencia. Ahí donde ahora están que venden
Sí, ropa. ropa. Hice un taller al fondo, ahí tenía Pegado Besa. a la fotografía de Delgado, Exacto, digamos ahí. ahí está Ahí ahí. era Besa. Ahí está ahí la Besa, ahí estaba Besa, tenía el taller, ahí preparaba la Chevrolet de esta que corrió ¿Y este varias. Besa que era tallero o tenía venta también de No, algo taller ahí? tenía, no, taller tenía, taller Ujú. de Besa, sí. Besa, estaba en la esquina estaba el bar Terán, que era el único bar que había en Casares. Después, bueno, después Valdré, bueno, compró ese auto de ahí de Mercedes, de Castañola, de Castañola. Castañola de Mercedes. Y ese auto está ahora en Junín, porque lo fueron pasando el auto de Valdré tenía sociedad con Álvarez, ¿cómo es? Pepe, en la sociedad tenían, y bueno, los chicos de Álvarez no lo siguieron, ese auto fue, pasaban a otro sin papel y sin nada, y bueno, tío uno en Junín se lo quedó, está en Junín el auto, Ah, que tenía mira. el Valdré, que tuvo, cuando Valdré lo vendió cuando compraron el auto Ciani, en el 62, que Claro. trajeron el coche Ciani. Ese auto vino y bueno, ya ahí estaban, ahí ya en el automovilismo ya estaba Manolo Idiarte, compró un Ford, no sé dónde lo había traído, que lo preparaba Cacho Alice, lo compró en sociedad con Edemar Gatti. Ajá. Gatti tenía el mismo coche y corría Gatti, corría Manolo y corría Cacho Alice con ese auto. Manolo Idiarte. Manolo sí fue Sí. el alma mater del Automóvil Club de Carlos Casares, que ese es lo máximo que existe en la creación del automovilismo en Casares, fue Manolo Idiarte, que lo recuerdan poco y fue del automovilismo en Casares, lo hizo el automovilismo carretera y todo lo llevó Manolo Idiarte, que tenía una oficina haciendo cruz con la Anónima, en la Claro. esquina. Sí. Ahí estaba, ahí tenía el taller, ahí estaba el automóvil club, ahí se juntaban todos los corredores cuando hacían las vueltas de Casares, estaban todos ahí, ¿viste? ¿Qué hacía Manolo Idiarte? Serialista. Ajá. Sí, compraba y se vendía cereales. Sí, sí. Mm. Y era, o sea, muy, muy aficionado a la parte de automotor. Sí, automóvil, tuerca al máximo tenía. Ah, sí. Y Margatti, Marcina, le gustaba la carrera, se prendió Marcina. Tenía Ajá. con qué ponerse, y bueno, me corría Marcina, ¿viste? Era muy espectacular, ¿eh? Porque lo acompañaba, ¿cómo es? Fue Mario Sartirana, que es otro histórico que Sí. tenemos acá, de lo poco que nos quedamos quedando. Le hice un Mario, reportaje. Mario lo acompañaba a Marcena el día que salía a probar el auto. No se metió y se tragó una planta. Estaban probando que tragó una planta y nos rompieron todo el auto. No se mata de casualidad. Y después, Marcena corrió el Gran Premio del 56, 56, 57, que abandonaron la primera etapa, era Buenos Aires, San Juan. Y corrió Mario con él. Y abandonaron ya llegando a San Juan. Ujú. Ahí Pasando Mendoza, me sí, parece sí, que ya era. habían pasado Mendoza, sí. Sí. Se le quemó la junta etapa siguiente, ya abandonó la carrera larga que hizo Marcin. Después corrió otra carrera corta acá y corrió una tengo una anécdota ahí en el paso nivel de Alvariño, en la vuelta de Peguajó. Yo estaba haciendo el auxilio a Miguel Carioli, a Valdré, a él Ujú. y a otro, ¿quién otro más estaba? Eran 3 coches, 4, tendría yo de ahí. Y en esa carrera paran, un calor hacía, y me acuerdo que yo le había cargado hasta, no sé si el de Valdreo o el de Carioli, y llego Marcina Gatti, agua, agua, agua. Y en aquel tiempo, y como es se le echaba con un tanque, venía el tanque de nafta atrás y se llenaba de agua con la bomba, el Ford se le echaba agua fría para enfriar el motor, ¿viste? Claro. Y entonces yo para ponerle agua, y dice, no, para tomar. Me dice Marcina, ¿viste? Sí, 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 sí. Ya no había ni dormido la noche. Tenía Juan Valsiglia. ¿Qué agua? Le pegué una trompa en el casco, lo quería matar. Porque ¿qué me agua? Para tomar agua. Claro. Se perdió como 10 minutos ahí tomaba, no, yo voy a tomar agua tranquilo. Y siguieron después la vuelta, pues di una vuelta, nada, me bajó. Claro. Pero ese me acuerdo que dice, agua, y le pegué una piña. Sí, sí, sí. Era, cosas que ocurrían en el turismo de carretera antes. ¿Vos participaste en alguna edición así del turismo de carretera, de No, aquellos vueltas? no, tuve, ¿No? no. Auxilio tuve en todas, ¿viste? Sí. Todo he estado, ¿viste? Carrera para montones, ¿viste? Fue cuando debutó, el día que debutó Valdrés,
con el coche de Ciani, fue en Arrecife, fue el día que Farabolini ganó con el auto que tengo yo ahora, ese día, en el 61, en la vuelta de que Valdrento sexto, debuté con un auto de Ciani, y dice, ¿cómo andará? ¿Cómo andará? ¿Viste? Claro. Todo bien, muy bien. Fue el día que ganó ¿cómo es? Jorge ganó con el auto que tengo yo, ahora ganó Jorge ahí. Una carrera muy linda. También promedio muy elevado, ya andaba muy alto, muy rápido ya andaba, ¿viste? ¿Cuánto hace que compraste el auto de Farabolini? En el 98, 99, estaba tirado, podrido, debajo de una planta. Le cortamos una planta con la motosierra de que estaba en el baúl que se había criado para poder sacar el auto. Una planta que ya tenía sus años, imagínate, tuvo 32 años tirado con una planta, ¿viste? Lo dejó tosti ahí y quedó tirado el auto. Y ahora quedó en marcha. Sí, está en marcha, está en el taller de mi hermano, Mariana igual lo pone en marcha, está. Por eso no tengo donde tenerlo, ¿viste? Así que, pero bueno, es un coche. Eso fue para lo que era ese del recuerdo, ¿no es cierto? ¿Para competir o competiste en algo más también? No, yo acá, se recuerdo unas 2 carreras no con ese, después Fabiano participó 3 carreras, pues no Juan con el auto ese, ¿viste? Hasta que salió con la Cooper, que yo le di la negra, la Ford negra. Y bueno, eso fue el turismo carretera, que ahora pasó a ser acá nosotros, que no le dan suficiente importancia porque cumplimos 25 años de que hice el turismo de carretera, el tercer recuerdo. Que nadie lo sabe, ¿viste? Porque es el único centro tradicionalista que existe en el país. El único centro tradicional de turismo de carretera está en Casares, con papeles y todo. Tenemos acá, tenemos papeles, Pepe hizo todas las cosas, pero Raposo hizo Pepe todas las cosas, Raposo. Y es una cosa que tienen que seguirla, están estos que chicos van a correr a Bragado y todo, pero tienen todo para hacer acá, ¿viste? Y bueno, no puedo hablar mal de ninguno porque son todos amigos, ¿viste? Pero a lo mejor piensan distinto y tendría que pensar de otra manera, ser un poco más de localista, que sería muy bien porque tenemos todo, sin dejar de participar, porque están participando fuera, porque igual lo mismo, pero organizar acá para que la gente viene, porque todos me preguntan, che, ¿cuándo hace? ¿Cuándo nace? Y yo no hay nadie que te dé una mano, ¿viste? Y no es un trabajo ni grande, pues yo le hago los tiempos, hago todo y después no es nada, ¿viste? Pero bueno, querés que esté todo servido y no se puede, ¿viste? Entonces, igualmente, uno tiene muchos años, yo tengo muchos años yo, y sí, si me viene a pedir, lo organizamos. Sí, mira, tengo todas las carpetas, tengo todo ahí. No tengo ningún drama, ¿viste? En hacerlo. Pero eso estamos, y después, la época muy difícil de economía que viene también te pone también difícil, ¿viste? Entonces, bueno. ¿Qué te voy a contar? Tengo cosas, anécdotas también, me van apareciendo ahora. Alfredo Pian fue un tipo campeón de fuerza limitada muchos años, fuerza libre también. Fue a correr con Fangio Europa, corrió también en Europa, corrió junto con la época de Fangio, corrió allá. Y ¿cómo es? La tapa de cilindro se le embaló la cabeza, de la de espada, la tenía mi tío acá. Y esa era esa por Miller, el equipo Miller que había en Estados Unidos, y preparaban para Indianápolis esa cosa. Y entonces, no sé cómo se enteró Alfredo Pian, que era campeón argentino acá. Es como si en este momento nombrar al máximo poner tenemos en el turismo carretera, viste, que venga a tu casa. Y ahí en la Maipú una noche parecía frío en invierno, toca el timbre, era como las 9 de la noche. Parece un gordito, viste. Y si acá había su día así, ¿de parte de quién? De Alfredo Pian. A mí se me cayó los pantalones. Cuando me dijo Alfredo Pian, viste, como si te decís, no sé, bueno, que venga Puente y venga Hamilton, te dice, claro. Y es él. Dice, no, dice, yo quiero hablar con su día, dice, por una tapa de cilindro que se le tenía, estaba ahí. Bueno, pues vino mi tío, le hizo pasar enseguida, imagínate que era el campeón argentino de fuerza limitada, y andaba en fuerza libre, todo, viste, campeonísimo era, viste, mecánico, hizo un Ford V8 con mano a la cabeza antes que lo emilió, ¿cómo es? Y entonces ahí fue un negocio, se compró la tapa, porque dice, esa tapa había 3 o 4, en el país no había más, viste, las tapas esas del cilindro, le vuelven a la cabeza, que sí, que no, sí, un día mi tío que eso dice,
era de la espada. Tenía guardada ahí, la había tenido lo de Elías Sánchez, había traído a la casa, tenía ahí. Y bueno, se la llevó. Con ese Alfredo Pian ganó 3 o 4 campeonatos más de fuerza libre. Claro. Que después otra que consiguió una etapa igual que esa y corría, fue el automóvil que armó Gonelo el 9 de julio, que corría Forlán González, el 32, la famosa 32 corrió Forlán González, que empezó corriendo con ese Ford de 9 de julio, en la roja. Yo fui muy a carrera de fuerza limitada. Ganó carrera a lo loco. Después la compró Omar Fuentes, también ganó carrera hasta que se cansó. Y creo que está en el Museo de Fangio, porque ese coche, ese tenía una tapa igual cilindro igual que esa. Un Miller de tapa fuerte también. Y ese fue Alfredo Pian, que yo me quedé viendo en mi casa. Se nota con nosotros, ¿qué tipo? ¿Cómo, viste? Totalmente. Impactó. Pero claro, yo era chico y leía los gráficos, ¿viste? Alfredo Pian, toda la cara que ganaba. Es que viniera a tu casa. Y era él, no tenía. Como ella se reía después, tuvo que cenar con nosotros en casa, él y que venía con otro hombre más, había venido los dos. Se llevó la tapa. Después que le mandaba, siempre le escribía a mi tío, hablaba a veces por teléfono, ya no que se cuánta carga la tapa esa. Y esa que le hacía gente con la tapa esta, decía la milla. Gogo, volviendo a la colección que estoy viendo acá de todas estas revistas de gráfico, ¿cómo las conseguiste? No, la colección de gráficos era de mi familia, de mis tíos, de mi papá, desde el número 1 tenían. Tenían todo guardado. Yo tomé, cuando sacamos todas las cosas, trajeron de allá de la estancia del campo, del chalet del campo, trajeron acá. Yo tomé del año 37 al 67. La historia del turismo carretera tengo toda completa. A su vez está toda la historia de Fangio, de cuando empezó, de Europa, de terminó, todo, hasta el año 67. Sé que con tu hermano Tato se juntan a leerlo aquí. Y venimos acá, nos sentamos como ahora vos, tomamos unos mates acá y pensamos, sacamos acá, ¿qué año querés? En este sacamos. ¿Y se quedan a charlar? A charlar un rato, ¿viste? Yo las conozco de memoria todavía. Tengo un gráfico que es del año 26, cuando se inauguró el circuito de Rafael, cuando se inauguró en las 500 millas de Rafael, las primeras. Está ahí. Este gráfico sí lo tengo acá. Leñani dice, ¿qué? No te lo doy. Si querés venir de la casa, vení, Alberto, viejo Leñani. Él sabe que tengo todo esto acá. No, vení, ¿querés sacar? Acá. Sacá lo que vos quieras acá. Sí, ya le he dicho muchas veces, ¿viste? Bueno, en las compacitas nos encontrábamos siempre en Buenos Aires, por ahí. Y tengo completo. Y después tengo Automundo, Corsa, tengo ya toda la época de fan que tengo todo. Así, motores, tengo toda la revista, tengo revista en el loco. Y historia completa, acá la tenés entera. Después tengo Corsa y Automundo del año 60, todo lo que es el turismo carretera nuevo, cuando empezaron los Falcon y todo, eso lo tengo acá. De Automundo y Corsa. Tengo los. Y Copas veo también, ¿no? Sí, ahí tengo toda la historia cuando empecé a correr en regularidad año 64. Ajá. Tengo muchas porque gané muchas. En total habremos, y calculo que 60 carreras habré ganado en total, en todo el año que corrí, ¿viste? Estas son, esa grande del medio, sí. Esa la gané en el aniversario de Moctezuma, el año 64. Pero esa copa tiene una historia en su momento. Los hermanos Lense, Paco y el hermano, Poroto, tienen un Fiat 1500 y corrían rivalidad. Estaba muy bien. Sí. Y yo empecé a participar con el Fanco que está ahí, ese Fanco 64. Ajá. Está la foto ahí con las copas arriba. Con Chino Soto, que era un muchacho que estaba acá, que trabajaba conmigo, lo Tomás, que ahora está en 25 de mayo, más vivo que yo, era el chino. Y no le podíamos ganar los Lenses, estábamos ahí, lo teníamos. Lenses ganamos, que eran tranquilados, que eran otro por ahí. Bueno, ese fue un día sábado, la vuelta de Casares, un sábado a la tarde. Salíamos a Moctezuma, hacíamos toda la vuelta, todo el partido, eran 200 y pico kilómetros. Y bueno, y esa copa la habían puesto en el Moctezuma porque era para Lense, teóricamente. Esa. Con esa copa, bueno, corrimos la vuelta, llegamos a Moctezuma, una fiesta muy grande, pero en el 50 años de Moctezuma, que era el 50 años de Moctezuma. Ahí dicen, entra en la copa. Y bueno, estábamos esperando, viste, lo que hacían los tiempos eran Romanés y Payoni, que estaban en el Banco Nación. Eran ¿cómo es lo que hacían los tiempos?
Y estábamos allá en Moctezuma y estaba la hermana de la hermana de los Lences, compañera mía de estudio, que es odontóloga, ya se habrá jubilado también, vieja como yo, tenía en Buenos Aires, Elba, y estaban haciendo los tiempos en la casa de Pocho Díaz y en Moctezuma, estaban Romaní y cosas. Y viene esta chica, esta señora, amiga mía, compañera de escuela, sí, dice, me parece que le ganaron a mis hermanos. ¿Qué? Me parece que sí. ¿Sabés cómo está? Me parece que sí. Bueno, efectivamente, ganamos la vuelta a Montezuma. Esa copa la habían puesto para Lense. Es la más grande, la más alta que tengo. Tengo la otra del Gran Premio acá de Buenos Aires, pero tengo las otras acá. Esa. Fue una noche y esa copa fue una fiesta grandísima en Montezuma. Y esa copa calculo que 10 veces la tenían con whisky, un coso. ¿Sabés quién era? ¿Qué andaba? ¿Cómo es? Pajarín, Pío, sí, y Juancho. Juancho era el jefe con esa copa. No, creo que no quedó uno fresco. ¿Viste? Uno fresco. Mi hermano también estaba, que contaba la otra noche, no sé quién estaba acá, estaba contando. Cuando tenía el carabela, que habían preparado el carabela, ¿viste? Tenían preparado el carabela que teníamos nosotros, era de carrera. Caminaba como los dedos el de carabela. Y bueno, se terminó la fiesta allá, y ¿cómo es? Yo vine en el Falcon, venía con ese tiempo con mi señora, mi novia, que se llama Alicia, y despelote gente en las curvas de Algarrobo. Un auto cruzado, así de costado, el carabela de mi hermano. Que la puerta se cerraba. Venía con unas chicas amigas arriba, ¿viste? Y todo un montón en la fila de coche, que todos venían para casa, para poder sacar hasta que lo sacaban. Y bueno, sacamos el auto y se fue, ¿cómo es? Les festejo de la copa esa. La copa. Sí, y yo llego por casa y mi hermano se había acostado. Y si no, nada más. El auto estaba afuera, si no me pasa, el auto se quedó acostado, pero no pasa nada, ¿viste? Y el otro día era, ¿cómo se llama? El tío, veníamos con mi tío era soltero y estaba con nosotros. ¿Qué le pasó a él? No sé qué le pasó a Tato. Dice, ¿qué no sabía, no podía ni hablar, ¿viste? Ese fue el festejo de esa copa. ¿Y qué otra cosa para tener otro? Y cuando ese tiempo se corría mucha regularidad, mi hermano teníamos el auxilio. ¿Te acordás del auto de, no sé si vos te acordás, el auto de cuadrado que tenían los García, el cachirulo? El cachirulo era el auto auxilio que teníamos. Nos hacía el auxilio a mí que corría con el Falcon como es, a Luisito Marchoni que corría con Pajarín, ¿cómo es? Con el García, el más grande, el otro, ¿cómo es? Mayor. Juancho, Pío y Pajarín. Pajarín, el Pajarín. Bueno, Pajarín. Y entonces, una prueba grande, larga de regularidad de Casaria Bolívar. Y hablando del cachirulo, perdón que te corte. Te digo del cachirulo. Sí. Bueno, corremos el auxilio nuestro era. A regular una carrera larga, había como 100 y pico autos a Bolívar. Llegamos a Plaza Bolívar, estaba el cachirulo, le habían puesto en el medio, colgando, tiene un reloj, ¿viste? Ese de péndulo. Ese era el coche piloto en el tiempo. Y mira, hay gente así en la plaza de aquí de Bolívar, con el reloj. Por ahí, ¡pum! Se la capaz, mi hermano tenía atado el reloj puesto en el cachirulo con Juancho y yo, pero fueron cosas así. ¿Vos participaste de las competencias que hacían acá el cachirulo y el otro de Bachi Rampi? No, yo acá fue el que hice el circuito. Lo dibujé el circuito con la Champions de la Intendencia, el circuito que estaba ahí en el Salón de Girasol. Exacto, ese circuito que era una copia de Buenos Aires, lo hice un sábado a la tarde con la máquina que andaba el championero de Casares, que era muy bueno. Romero no era. Hicimos el circuito ese ahí. Y después empezaron, lo hicimos cuando corríamos en moto. Empezamos para las motos, lo hicimos. Primero corría con la Chile. Vos corriste en moto ahí, ¿no? Sí, en moto sí, en Chile, con las Pumas de muchas carreras. Ahí, mi hermano corría con la chilera, corríamos ahí que venían Fernández, de Obrión, mi pariente de Madero que murió ahora, como Albocha, venía Gariglio de la Pampa, ¿viste? El otro de la Pampa que tiene la isla de acá de Casares también. Entonces ahí sí muchas carreras. Esa carrera sí, ahí sí en moto sí, anduvimos mucho. Y bueno. Bueno, Gogo, la verdad que me has contado unas historias
Van a quedar muchas más, me imagino, pero bueno, vamos a hacer esta primera etapa, llamémosle. Agradecido por estas vivencias que nos contaste, que dejaste reflejada aquí en el baúl de los recuerdos, y bueno, quedará para otra oportunidad hacer otra historia más. Yo quiero que quede eso, ¿viste? Porque que la gente, no es porque uno quiera ser superior, simplemente que no hay en este momento de la edad mía o que esté, que haya andado, porque yo andé muy metido, como te conté todas las cosas, ¿viste? Y cuántas cosas más que me pueden quedar en el candelero, en el carretero todavía, de las cosas que pasaron, porque estaban tantas cosas, ¿viste? ¿Viste? Hechas, ¿viste? Te digo, Lo lindo es que podés dejarlo. yo quiero que quede, porque si no, si no lo cuento yo, no es porque sea el único, pero no hay otro en este momento que lo pueda contar. Eso me decía mi papá, porque mi viejo venía, tenía 95 años cuando falleció papá, venían de Buenos Aires, de los canales de televisión, de los diarios, le pedían audiencia a el viejo para que le contara historias de Casares, ¿viste? Y bueno, entonces el viejo les contaba todas, ¿viste? A veces me decía, ¿y vos cómo? Mirá, digo, yo dice, ¿quién me puede decir que estoy mintiendo? Decía papá. Si no hay ninguno, tanto muertos. Dice. Han dicho que te sí, sí, ¿viste? Bueno, bueno, eso es lo que te quería contar, esas cosas que queden plasmadas para que ya después no se olviden, tenga qué pasó, ¿viste? ¿Viste? Después como historia de Casares, otras cosas de Casares, cuántas que contó papá, y de mejor lo tenés grabada vos también, sí, sí. Mi hermano también tiene muchas, bueno, mi hermano tiene muchas, ¿viste? Bueno, que eso es la historia de un pueblo, ¿viste? Todo queda registrado. Muchas gracias, Gogo. Gracias a vos y un saludo a todos.